Hablamos de la libertad financiera. Ayer hablamos de romper las maldiciones en nuestras finanzas que vienen a través de consultas que hicimos en el mundo antes de conocer al Señor o hicieron nuestros antepasados. Yo sé que es mucho más. En otra oportunidad vamos a ir ampliando todas estas charlas, vamos a ir dándole más. Tratamos en este poco tiempo de resumirla para dar como un adelanto de lo que es para que usted empiece a romper cosas, ¿no? Pero hoy vamos ¿cómo le puedo explicar? Vamos no sé si la palabra destruir, no me gusta esa palabra tan fuerte, pero vamos a sacar la verdad de eso que la religión nos puso por años y años y años y años, como que había una enemistad entre el Señor Jesús o Dios y Dios, vamos a hablar a Dios y los ricos, ¿no? O Dios y las riquezas. Ah, yo me acuerdo que más que nada yo escuchaba que era un peligro ser próspero. O sea, era un peligro que vos prosperaras porque te podías ir al mundo, ¿no? Yo lamentablemente, como les conté a ustedes más de una vez, me fui al mundo a los 18, 19 años, por ahí cerca de los 19, y se hice rico. Yo ya en mi corazón estaba irme, apartarme de Dios por ese tiempo que estuve y Dios tuvo misericordia de mí y me rescató, pero no te vas a ir al mundo, no pasa por si prosperas o no prosperas, el que se quiere, yo siempre digo algo, el que se quiere ir al mundo se va al mundo porque quiere, porque ya su concupiscencia ganó y no se quiere sujetar a Dios ni a la palabra y un montón de cosas y se va. No tiene nada que ver que tú prosperes y el riesgo de que tú prosperes y te vayas al mundo. ¿Mm? No tiene ningún riesgo si tú tienes comunión. Todo está en base a que tú mantengas, como venimos hablando, la comunión con el Espíritu Santo, con Dios, con la palabra. Mientras tú tengas una comunión con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios, que sepas escuchar al Espíritu de Dios, eh, el Espíritu mismo te va a dar la fortaleza y la sabiduría para administrar esas bendiciones que Dios te da y te va a cuidar de que no caigas en soberbia, en vanagloria o en desesperarte por tener más. Porque vas a vivir tan conectado con el Espíritu Santo y las bendiciones van a ser tan normales para ti, tan que te va a ir sorprendiendo, sí, pero si tú tienes comunión con el Espíritu Santo y no pierdes esa comunión con el Espíritu Santo, tú siempre vas a saber que la prioridad en tu vida antes que la prosperidad está Dios. Primero, antes que la prosperidad está Dios. Lo primero en tu vida es Dios. Por consecuencia de que lo primero en tu vida es Dios, va a venir la bendición y Dios no va a tener problema de ir bendiciéndote mientras vos lo tengas a Dios en primer lugar. Me estoy explicando, ¿ok? Mientras vos tengas a Dios en primer lugar, Dios no tiene problema que tengas una casa, 2 casas, 3 casas, 100 casas. Vos tenés a Dios en primer lugar. ¿Por qué? Porque vos vas a estar reconociendo constantemente que todo lo que estás logrando no viene ni por tu intelecto, ni tu capacidad, porque sos sabio, viene por la misericordia y la gracia de Dios. ¿Mm? Y porque vos cumplís con los principios de Dios. Dios más, ofrendás, ayudás al reino de Dios. Y en primer lugar, bendecís tu familia, los tenés a todos bien. ¿Ok? Entonces, mientras vos estés en comunión con el Espíritu Santo, no hay arreglo. Mira, Jesús no tenía ningún problema de que lo siguieran los ricos, de que los ricos lo sirvieran, de que los ricos ofrendaran en él o que lo ayudaran. Él no tenía ningún problema. ¿Por qué? Porque él estaba conectado con el Padre. Él sabía cuál era su asignación. Él sabía que él había venido. ¿Mm? O sea, el estar
en comunicación y en relación íntima con su padre, todo lo que a Jesús le podían dar no le molestaba. O sea, ni lo hacía vanaglorioso, ni soberbio, ni dejaba de ser quien era. ¿Por qué? Porque él estaba alimentándose de la fuente que es el Padre. ¿Ok? Y el Espíritu Santo, lo mantenía humilde. ¿Por qué? Porque él siempre hacía lo que el Padre decía. Entonces, él no tenía problema de que gente rica estuviera con él. Él no tenía problema de que gente rica le sirviera. Miren, vamos a la primera parte. Esta es una parte, unos versículos que como que la religión, esto, el legalismo lo pasa por alto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo pasa por alto este pasaje de la Biblia, no? No se escucha mucho ni predicar ni enseñar esto de este pasaje. ¿Por qué? Porque este pasaje confronta toda la tradición y toda la enseñanza de que Dios nos quiere pobres, que Jesús era pobre, que estaba en la miseria, que no tenía dónde dormir. Este pasaje confronta todo eso. O sea, te muestra que todas esas cosas es un invento del hombre, es algo que el hombre, porque en la Biblia dice todo lo contrario. Fíjese, doña Rosa, busque San Lucas capítulo 8. Si usted tiene Biblia, a mí me gusta que ustedes, aunque estén mirando por internet, tengan la Biblia en la mano y usted lean lo que yo estoy leyendo para que usted vea que está en la Biblia. Lucas capítulo 8, verso 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las aldeas de las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el reino de Dios, del reino de Dios. Y los 12 con él, Jesús y los 12. Pero aclara algo aquí, que no solo los 12 lo seguían, que no solo los 12 apóstoles estaban con él, los 12, perdón, discípulos estaban con él, sino que dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían, escúcheme bien, doña Rosa, de sus bienes, que le servían de sus bienes. Te lo repito tercera vez, que le servían de sus bienes. ¿Qué me dice la Biblia aquí? La Biblia me dice a mí aquí que María Magdalena, la que el Señor le había echado 7 demonios, le había hecho libre, que Chuza, Juana, perdón, la mujer de Chuza, el intendente de Herodes, Susana y las otras mujeres eran mujeres ricas, eran mujeres que tenían bienes, mujeres adineradas. O sea, que Jesús no tenía problema que esta gente rica le siguiera y le sirviera. ¿Aló? Le siguiera y le servía, pero aclara la Biblia. Esto es lo hermoso de la Biblia. Esto es lo hermoso de la palabra de Dios. Dice que le servían de sus bienes, de los bienes de ella. Le servían de sus bienes. ¿Ok? Entonces, ¿qué me está diciendo aquí la palabra? Que Jesús no tenía ningún problema con los ricos. Aún más, que él también ministraba a los ricos. ¿Por qué? Porque toda esta gente que lo servía a Jesús, como María Magdalena, eran gente que habían sido sanados. Porque aquí lo aclara la Biblia, dice mujeres que habían sido sanadas, sanadas de espíritus malos, libertadas de enfermedades. Entonces, en agradecimiento a Jesús,
escuche esto, en agradecimiento a los Jesús y el haberse convertido y el haber recibido de Jesús lo que por otro lado no podían recibir, la verdad, la palabra, la paz, el Espíritu Santo, aparte de todo lo que ellos habían recibido de sanidad y de libertad. Yo me imagino lo que esta gente sentiría de servir y servir a Jesús. Entonces, ellos estaban sirviendo de sus bienes con gratitud, por gratitud a lo que Jesús había hecho. Si usted presta atención, esta María Magdalena, que habla la Biblia, si usted va a distintos versículos de la Biblia, que no me puedo detener allí, otro día lo vamos a hacer porque se nos va mucho el tiempo. Si usted va a ver, María Magdalena estaba al frente de estas mujeres. Como que María Magdalena era la líder de las mujeres ricas que servían a Jesús. Y usted la va a encontrar que los discípulos la nombran, que Jesús la nombra, y se va a encontrar que fue la primera que vio la tumba vacía, o sea, la tumba sin la roca, la piedra. Fue la primera. Ella vio la tumba sin la piedra, cuando Cristo resucitó. ¿Por qué? Porque le iba a servir a Jesús aún muerto, porque para ella estaba muerto. ¿Ok? Llevaba túnicas para cambiar, llevaba aromas, perfumes para perfumarlo, como se hacía en ese entonces. O sea que ella aún, para ella, él estaba muerto. Y aún muerto, ella le seguía sirviendo con sus bienes, porque esos perfumes y esas cosas aromáticas que llevaban valían dinero. Pero era tanto la gratitud que tenían ella que servían de sus bienes, porque se dieron cuenta que con sus bienes no podían nunca alcanzar lo que Jesús le dio por misericordia. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, aquí la Biblia dice que María Magdalena la nombran como la primera. Y no es casualidad que la nombran como la primera, porque en otros versículos usted va a dar cuenta que también la nombra y se da a entender como que ella era la que movía a toda esa gente, ¿no? Y fíjese que la nombran aquí primero, pero también ella es la primera en ver las piedras quitadas de la tumba. Entonces, estas mujeres estaban sirviendo a Jesús de sus bienes por gratitud, por gratitud. Y sabe que yo creo que una de las del servicio con nuestros bienes, cuando sembramos, cuando ofrendamos, uno de los más poderosos que hay son cuando tú sirves, cuando tú ofrendas, cuando tú das a Dios. En este momento nosotros no tenemos a Jesús como ellos la tenían, que podían, qué sé yo, servirle con túnicas, con ropa, con sandalias, con comida, con bienes, con dinero, para hacer sus reuniones, sus viajes, mantener los discípulos. Pero hoy nosotros lo hacemos eso a través de los hombres de Dios que sirven a Dios y dan fruto de que están sirviendo a Dios. De gratitud. Yo creo que una de las ofrendas más poderosas que hay es la de gratitud. ¿Por qué la de gratitud? Porque tú la das sin que Dios te la pida, por gratitud. Y si la estás dando por gratitud, le estás dando por amor. Y cuando tú la das por amor, es mayor bendición para ti y mayor bendición para el que la recibe esa honra. Mayor bendición para ti y mayor bendición para el que recibe esa honra. ¿Por qué? Porque le estás dando con amor, por gratitud. Por gratitud. Yo no me gusta que la gente dé obligada. No me gusta que la gente sea obligada a dar, que le den promesas que no, de hombres para que den. No. Mire lo que había en Jesús, que ella le bendecían de gratitud, le salía la gratitud, eran gente
agradecida. Y lo mejor que podés tener en la vida es ser agradecido, es ser agradecido. Yo nunca me olvido de las personas que hicieron posible en su ayuda, en su consejo, en las oportunidades que me dieron, de que yo hoy esté donde estoy. Nunca, nunca me olvido. Siempre soy agradecido de eso, porque para que yo esté donde esté hoy, para que yo esté donde esté hoy por gracia de Dios, hubo alguien o más de alguien que Dios usó, que dio su tiempo, que invirtió dinero, que oró por mí. ¿Para qué? Para aconsejarme, para guiarme, para abrirme puertas, para que yo esté hoy donde estoy. Entonces no me puedo olvidar, tengo que ser agradecido. Entonces, una de las cosas que te va a traer la bendición en todas las áreas de tu vida y aún en la financiera es ser agradecido, primeramente con Dios y después con aquellas personas que te ayudaron, te aconsejaron, te guiaron para estar donde estás hoy, para tener el conocimiento que tenés hoy. Para tener el crecimiento espiritual que tenés hoy. Hubo alguien que te ayudó, que te aconsejó, que te guió, que Dios usó. Y estas mujeres eran agradecidas y le servían a Jesús con sus bienes. Por eso, los soldados romanos echaron suerte por las túnicas de Jesús. Claro, porque eran las túnicas que usaban los ricos, de lino fino, sin costura. Y no es que Jesús iba y las compraba. No, se ve que estas mujeres le servían de sus bienes. A mí me pasó y me pasa a veces. Yo un día llegué a Colombia, póngale a Bogotá, la primera vez que llegué a Bogotá, creo que fue la primera vez que llegué a Bogotá. Y la compañía aérea me perdió la maleta. Y yo llegué y no tenía nada, no tenía nada para ponerme. Y tenía las conferencias. Y llegué de noche, yo tenía que ministrar al otro día y la maleta no aparecía. Y vino un hermano, un empresario de allí, de la iglesia, Oasis, y me dice, apóstol, venga, vamos. Y me llevó a una tienda, la mejor tienda de Colombia. Después me enteré que una marca muy especial en Colombia, ¿no? Y entró y le dice al vendedor, quiero que le dé a este hombre un traje, esto, lo otro. Me vistió de arriba abajo. Y yo no soy Jesús. Yo recién lo conocía. Está bien, él me miraba por televisión en la cadena enlace que yo estaba, pero yo no lo conocía. Y este hombre me honró. Pero él no fue a comprarme el traje. No, él podía. El tema es que él podía comprarme el mejor traje, la mejor marca, y lo hizo. Entonces estas mujeres que servían a Jesús con sus bienes, yo estoy seguro que más de una vez, alguna de ellas, qué sé yo, Susana, la esposa del intendente, la misma María o alguna otra que la Biblia no nombra, le vio la túnica media gastada a Jesús y dijo, no, hay que comprarle 2 o 3 túnicas más, Jesús, están ya gastadas. Fueron donde compraban para sus esposos, las túnicas de los ricos, de lino fino, sin costura, y se la daban a Jesús. Por eso, perdón, cuando Jesús es flagelado, es golpeado, los soldados romanos le quitan las túnicas y echan suerte sobre las túnicas de Jesús. A ver, si para ellos, Jesús era maldición, lo estaban clavando porque para ellos era un impostor que se hacía pasar por hijo de Dios y un montón de cosas más. Entonces, y encima estaban llenas de escupida y de sangre. ¿Por qué echaron suerte a bien que? Porque eran buenas, porque eran de lino fino, sin costura, las que usaban los ricos. ¿Por qué? Porque tenía mujeres que le servían con sus bienes. A mí más de una vez me pasa que yo tengo gente muy amada mía, y ellos me aman mucho. Tenemos amistad de 20 y pico de años con la familia Lugo, y yo cuando necesito algo, una cruzada, un congreso, y Dios los toca y ellos, apóstol, ahí va una ofrenda,
y me bendicen y yo puedo hacer algo. Otras cosas Dios permite que yo la haga por fe, como este congreso, que lo hice por fe. Amén. Pero en otra oportunidad, yo mismo tengo la paz de decirle, mira, hago esta capa y ellos me ayudan. Y como es el motor y como es un montón de pastores, tiene gente que los ayuda, los bendice. ¿Por qué? Por agradecimiento. Y el que da por agradecimiento es el que más Dios bendice. ¿Por qué? Porque da por amor. Y el que siembra amor, amor recibe. Y cuanto más recibir amor y bendición de Dios, ¿no? Entonces, encontramos que estas mujeres no tenían problema de servir a Jesús, de seguir a Jesús, y no tenía problema Jesús de que esas mujeres lo sirvieran. Ella decía, no, que los ricos no se acerquen a mí, me contaminan. No, porque Dios mismo le había puesto esos ricos para que solventaran su ministerio, porque estaba en este mundo. Él se hizo carne, estaba aquí, y aquí necesitaba dinero, porque tenía 12 familias para mantener, 12 familias para dar de comer, 12 familias. ¿Me estoy explicando? Entonces, no hay ningún peligro para ti que si Dios te prospera te vayas al mundo. No, mientras tú sepas para qué Dios te prospera. Esto es como la unción. Muchos dicen, quiero la unción, quiero la unción, quiero la unción. Ahora, mi pregunta es, ¿para qué la querés la unción? ¿Para qué? ¿Para decir soy ungido? ¿Para decir Dios me usa? ¿Para vanagloria? ¿Para qué? Lo mismo es la prosperidad. Quiero que Dios me prospere, me prospere, me prospere. Quiero tener dinero en la cuenta. ¿Para qué? Para comprarme un carro 0 kilómetros y vean que yo tengo plata. ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para ostentar? ¿Para mostrar? ¿Para aparentar? ¿Para eso? ¿O para invertir en tu familia, que tu familia esté bien? Y sobre todo, invertir en el reino de Dios y darle a Dios por gracia y por amor lo que Dios te dio. Ahí está el tema, está en la motivación. Está en la motivación, ¿para qué quiero ser bendecido? ¿Para qué quiero ser próspero? Amén. Entonces, estas mujeres, vuelvo a repetir, te lo voy a atornillar, no tenían problema de seguir a Jesús y servirle con los bienes, y Jesús no tenía problema de que ella lo siguiera y que le bendijera. No había problema. El problema lo hizo el hombre con la religión y el legalismo cuando empezó a poner cosas que Dios nos mandó a poner. Cuando empezó a interpretar mal la palabra de Dios. ¿Aló? ¿Sí? A mí, la verdad, algunos religiosos de la religión romana a mí me causan gracia, ¿no? Porque cuando un país está mal económicamente y ellos quieren ir en contra del gobierno, porque no es su ideología, empiezan a hablar mal del gobierno, que el gobierno no ayuda a los pobres, que no presta atención. Y mi pregunta es, ¿ellos prestan atención? Si donde más riqueza hay es ahí. ¿Aló? Solo vendieran una parte, no hay más pobres. Entonces, se da cuenta que el que defiende la pobreza son las ideologías que se alimentan de la pobreza. ¿Se da cuenta? Ellos viven en mansiones, ellos no les falta nada. ¿Sí? Ellos no les falta nada. Pero defienden a los pobres. ¿Pero por qué no le dan ellos de comer? ¿Por qué no van al gobierno y dicen renunciamos a nuestro sostén para dar a los pobres? Si tanto defienden a los pobres y tanto predican que Dios nos quiere pobres, ¿por qué ellos viven en riqueza? No, Dios nos quiere bendecidos para bendecir. Dios a Abraham le dijo, te bendeciré y serás de bendición. Cuanto más tú eres de bendición, Dios más es de bendición para ti. Yo tuve una hermosa noticia. Me escribió nuestra hija espiritual Kenia, pastora Kenia de la Ceiba, Honduras, y me dijo,
Dari, encontramos un lugar más para bendecir ahora a los niños para diciembre. Dice, es un basurero donde van los niños, no tienen nada y en cantidad de niños. Y ya creo que vamos a llegar a los 500 niños, que le vamos a ir a poder hacer una fiesta y darle regalo y bendecirlo, sacarles una sonrisa. ¿De qué me sirve a mí hablar de bendición si yo no comparto mi bendición? No soy un hipócrita entonces. Y está lleno de hipócritas el mundo, ¿ah? Que hablan, pero vos no ves que no dan nada, no ayudan a nadie. ¿Por qué? Porque son egoístas, lo que hablamos el otro día. Quieren para ellos, aman la riqueza. Porque el que no ama la riqueza da sin interés. Porque están los pueblos, otros millonarios, multimillonarios, que dan ¿para qué? Para establecer su poder, su ideología, sus cosas. No, eso es un negocio. Estás dando para recibir un poder. Pero el tema es dar sin esperar nada. Lo que hacía Jesús. Todo eso le venía a Jesús porque él daba sin esperar nada. Entonces la gente, como Jesús le daba por amor, la gente le retribuía con amor a Jesús. Espero que me esté explicando. Y encontramos en la Biblia que no solo estas mujeres ricas le servían a Jesús con sus bienes, sino hay un pasaje que si este pasaje que hablé de las mujeres ricas no noquea, no deja noqueada la teoría religiosa de que tenemos que ser pobres para la gloria de Dios y que Dios tiene problemas con los ricos y que los ricos se van al infierno, se olvidan, vuelvo a repetir, que no es los ricos, los que aman la riqueza. Los que aman, los que se desesperan por riqueza, los que estafan por dinero, los que roban por dinero, los que engañan a sus hijos, a sus familiares, por dinero. Esos son los que Dios detesta, los que aman el dinero, pero no los ricos. No los ricos. Hay ricos que no aman el dinero. Y hay ricos que dan y dan y dan. Y por la ley de la siembra y la cosecha, cuanto más dan, más Dios le da. Porque esa ley funciona hasta en el mundo. Es una ley que Dios estableció. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. No dice todo lo que un hijo mío sembrare, eso cosechará. Dice todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Yo conocí un evangelista muy conocido en Argentina, que fue empresario, y él me decía, Tito, yo no me daba cuenta que mi empresa cada vez vendía más porque yo ayudaba, sin ser cristiano, ayudaba a los pastores de la ciudad. Algunos le daba para el techo de la iglesia, otro para otra cosa, para el piso. Y yo, dice, no alcanzaba a poner la mercadería en los estantes, en el galpón, que ya la vendía. Y yo me sorprendía, decía, ¿cómo estoy vendiendo? Si lo que yo no sabía, que era el resultado de lo que yo estaba sembrando, porque yo no era cristiano. Pero yo lo hacía por amor a la gente. Daba para esto, daba para el otro. Y Dios lo bendice hacia una ley que funciona. Si eres cristiano o no eres cristiano, todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Entonces, ¿qué siembro en la vida yo para cosechar? Siembro amor, cosecho amor. Siembro odio, cosecho odio. Siembro egoísmo, cosecho egoísmo. Porque eso es la ley de Dios. Entonces, aquí me encuentro con otro que te noquea. Este pasaje, la teoría de la pobreza y que Dios no quiera a los ricos y que se va al piso. Mire lo que dice. Mateo capítulo 27, verso 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico. Guárdese esta palabra, rico, de Arimatea. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico. Me encantaría que usted donde está repitiera 3 veces rico, 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 rico. Llamado José. Pero ahora le doy al knockout. Que también había sido discípulo de Jesús. ¿Cómo?
que Jesús tenía un discípulo rico, yo creyera que eran 12. No, los 12 eran los discípulos de él, que fueron después los 12 apóstoles. Pero después Jesús tenía muchos más discípulos, centenares de discípulos. Y este discípulo no era cualquiera, era un hombre rico. O sea, vuelvo a repetirte lo de las mujeres. Jesús no tenía ningún problema de tener un discípulo rico y el rico no tenía ningún problema de que Jesús fuera su maestro. Mire qué interesante. Se lo vuelvo a repetir. Jesús no tenía ningún problema de que uno de sus discípulos, que para mí había más, pero la Biblia habla de esto, un discípulo rico, ni el discípulo tenía problema que Jesús fuera su maestro. Había una compatibilidad entre el maestro y el discípulo y el maestro. El tema era que el maestro le enseñaba lo mismo a él y de la misma manera a él que al que no tenía nada. El maestro no hacía acepción de personas. El maestro le hablaba a todos por igual. Y tanto era la sabiduría y la gracia de Jesús hablando, que lo entendía el pobre, que no tenía nada, el que más o menos tenía, el que tenía, y hasta el rico lo entendía. Por eso todo el mundo lo podía seguir. Entonces, quiere decir que el maestro, Jesús, enseñaba a todos por igual, no hacía excepción de personas. No decía, bueno, a este rico no le voy a hablar tan duro del reino, le voy a hablar un poquito más bajo. No, él le hablaba claro a todo el mundo. El problema es que nosotros, el ser humano, cuando nos llega un rico en una iglesia, empiezan a tener miedo a que el rico no se vaya, entonces le empiezan a soportar pecado y le empiezan a soportar. Y lo que más están haciendo es que ese rico no se termine de convertir, no conozca la verdad. Entonces el rico que se va a convertir de verdad, el rico que va a ser rico en sus bienes de verdad en tu iglesia, ese rico que vos vas a ver, él va a ver que vos no haces acepción de personas, porque es el rico humilde, es el rico que vino porque necesita de Dios, es el rico que sabe y reconoce que necesita tanto de Dios el que tiene 10 casas como el que vive en una choza. Entonces, ese rico, cuando vos le hables lo mismo que le hablas al de la choza, es el que te va a amar y te va a agradecer por ser honesto y no hacer acepción de personas. Porque ese rico realmente está buscando a Dios. Ahora, si te viene un rico a la iglesia que te dice lo que tenés que predicar, I'm sorry, no te lo mando Dios, te lo mando el otro. Porque el rico que viene a ser tocado por Dios viene en humildad, viene en necesidad. El que viene a tratar de manejarte a la iglesia o a levantar el cocorito en la iglesia, ese no viene a convertirse, viene a figurar. Entonces a ese, para que puedas ver vos el fruto, para que realmente viene, le tienes que hablar igual y lo tienes que tratar igual que a cualquiera, que a cualquiera, que a cualquiera. ¿Por qué? Porque para los ojos de Dios o delante de los ojos de Dios son todos iguales. Entonces este rico era rico y era discípulo de Jesús. Discípulo de Jesús. O sea, quiere decir que lo seguía Jesús. Lo escuchaba Jesús. Y estoy seguro que más de una vez compartió charlas con Jesús. Estoy seguro. Había una conexión, no había problema. El rico escuchaba lo que necesitaba escuchar y Jesús hacía lo que tenía que hacer. Pero fíjese. Mientras los discípulos de Jesús, los 12 que estaban con él, estaban escondidos de miedo. Este rico usó su condición de rico y su poder político. Escucha. Dice, verso 58, este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús.
Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo de Jesús. No solo que era rico, sino que tenía poder político. No, nosotros acá en Estados Unidos, en estos días, estamos viendo los ricos que tienen poder político, ¿no? Porque son los que ponen y son los que después reciben. Son los que tienen voz cantante. Que un próspero de la ciudad diga, le quito el apoyo a tal candidato, ni los diarios se enteran, ni los diarios. Pero uno de estos billonarios, no los quiero nombrar, pero usted lo sabe, dicen, quito el apoyo a tal candidato, es porque ellos tienen poder político y saben lo que hay en la política, saben lo que viene. Entonces, si el hombre dice, quito el apoyo a fulano de tal, a fulano tal, él está viendo lo que vos no estás viendo, porque él está en un nivel que ve cosas que vos no ves, ni yo veo. Ese es el poder de muchos ricos, que ellos ven lo que viene que vos no ves. Entonces, cuando ellos ven lo que no le gusta adelante, no es compatible con ellos, quitan la mano, no se comprometen. Pero este hermoso José de Arimatea estaba comprometido con Jesús, era un discípulo tan fiel que hasta cuando Jesús estaba muerto, 3 días y su cuerpo muerto, y él peleando en el infierno con Satanás, sacándole la llave de la muerte y de la edad, este rico, se la jugó por Jesús. Y fue a Pilato y le dijo, dame el cuerpo. Y Pilato dice que le dio el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, verso 59, lo envolvió en una sábana limpia. Quitó el sudario sucio de sangre y lo puso en una sábana limpia. Y escuche esto. Y lo puso en su sepulcro nuevo. La Biblia aclara. La Biblia no dice, y lo puso en un sepulcro. Dice, y lo puso en su sepulcro que había labrado en la peña. ¿Por qué la Biblia aclara esto? Que lo puso en su sepulcro y que su sepulcro él lo había mandado a labrar en la peña. Porque esos sepulcros solo lo hacían los ricos. ¿Aló? Los ricos. Y los ricos, ese sepulcro era una herencia que se dejaba para la descendencia de la familia. Si en ese sepulcro que él mandó hacer, labrado en la peña, ponían un muerto que no era de la familia, él no podía meter después a alguien de la familia. Ese sepulcro se tenía que cerrar y se tenía que hacer otro, porque eso era herencia de la familia. Entonces, aunque él tuvo que por la ley, quizás después hacer otro, él a Jesús lo vio como parte de su familia y le sembró el sepulcro. Le sembró el sepulcro nuevo que él había mandado a labrar en la peña. Le sembró el sepulcro. ¿Aló? ¿Vio que hay ricos que sirven a Dios? ¿Vio que hay ricos que aman a Dios? ¿Sabe cuántos evangelistas en el mundo hacen cruzadas gigantescas y ganan millones de almas, centenares de almas, porque un rico les paga sus cruzadas? ¿Por qué lo hace? Por agradecimiento. Porque algún favor recibió de Dios, algún milagro, alguna sanidad, algo recibió de Dios. Que José de Arimatea era un rico agradecido. Hasta en la muerte le siembra el sepulcro a Jesús.
le siembra su sepulcro. Cuando yo leí este pasaje un día, nunca se me había abierto. Cuando yo descubrí esta verdad, dije, Espíritu Santo, ¿por qué este hombre le sembró su sepulcro? ¿Por qué? El Espíritu Santo me dijo algo que, wow. Dijo, hijo, primero se tenía que cumplir una palabra, que Jesús, el profeta anunció que Jesús iba a nacer entre los pobres y iba a ser enterrado entre los ricos. Profeta. Isaías dice que él iba a nacer entre los pobres y iba a ser enterrado entre los ricos. ¿Te lo digo o no te lo digo? ¿No está ahí el plan de Dios para ti y para mí? ¿No está ahí que nacés quizás en el Evangelio entre los pobres, pero el día de tu muerte, como sirviste a Dios, amaste a Dios, obedeciste al Espíritu, fuiste un sembrador, un diamante temeroso de Dios, vas a ser enterrado entre los ricos? Yo solo opino eso. Mi pregunta es esa. ¿Mm? Porque aquí el profeta dijo que nacía entre los pobres y era enterrado entre los ricos. Y el Espíritu Santo me dijo lo segundo. Me dijo, porque Jesús no podía resucitar en otro lugar que no fuera una ofrenda, porque Él era una ofrenda de Dios a la humanidad para redimirla. Y Jesús no podía resucitar en otro lugar que no fuera una ofrenda. Dije, wow. Me dijo, ¿y sabes por qué? Le dije, sí, ¿qué? Dímelo. Porque cuando se une la ofrenda del hombre con la ofrenda de Dios, se activa el poder de la resurrección. Jesús no podía resucitar en otro lugar que no fuera una ofrenda, porque Él era la ofrenda de Dios. Y cuando se uniera con la ofrenda del hombre, ahí iba a activarse el poder de la resurrección. Dijo, hijo, la ofrenda tiene poder de resurrección.